examen y las preguntas, ¿verdad?, que se hacen aquí son de segundo y ¿sí? ¿Qué significa que sean preguntas de segundo y tercer nivel? Para contestar la pregunta ya por lo menos debes tener un diagnóstico en la cabeza, ¿sí? Eso ya es un segundo nivel. Y tercer nivel es cuando ya te pregunta, ¿verdad? Ya sabes el diagnóstico y te pregunta la explicación fisiopatológica desde el punto de vista fisiológico. O sea, de la pregunta, la respuesta está orientada a fisiología, bioquímica o farmacología. Sí, eso es una pregunta de tercer nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tratamiento es un drenaje pericárdico, ¿sí? Vamos a hacer un drenaje pericárdico en este paciente, ¿sí? Por supuesto, hacemos una ventana, ¿verdad? Una ventana pericárdica, la hacemos desde la apófisis sifoides, ¿sí? Apófisis sifoides con ultrasonido hacemos un drenaje pericárdico por la cantidad de líquido que está disminuyendo el gasto cardíaco de este paciente. Entonces, taponamiento pericárdico, ¿verdad? Causada por efusión pleural. Recuerden que efusión pleural quiere decir líquido en la cavidad pericárdica. Disminuye, ¿verdad?, la presión o el líquido, la cantidad, el volumen que está para llenar el ventrículo, ¿verdad?, en la diástole. En otras palabras, disminuye la diástole. Entonces, bien, una acumulación aguda, sangrado, ¿verdad? Sangrado en estos casos es por pacientes que han tenido un trauma reciente, ¿verdad? Un trauma súbito reciente torácico. Y en el caso de acumulación crónica, recuerden que la palabra crónica tiene que ver con tiempo, mucho tiempo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cáncer. Ya es más abundante el fluido y ha ido acumulándose poco a poco. Cuando veamos neumología la próxima semana, se sabrán, ¿verdad?, que existen dos tipos de fluidos, o es un exudado o es un trasudado, ¿sí? Y para adelantar un poquito esa parte, recuerden que trasudados son líquidos bajos con baja concentración en proteínas, que más bien están causados por un aumento o una disminución de las fuerzas del capilar de Starling, ¿sí? Y para hacerlo un poquito más sencillo de recordar realmente, la palabra tras, ¿verdad? Trasudado, no tiene nada que ver, pero pueden recordar la palabra tres del número tres. Entonces tienen que pensar en los tres órganos grandes del cuerpo, ¿verdad? Que producen movimiento a través del capilar y el intersticio por medio de presiones del capilar de Starling. Entonces el corazón, aumento de la presión hidrostática, ¿verdad? Cirrosis hepática, bueno, una lesión hepática crónica, ¿verdad? Va a producir aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica por disminución de la síntesis de proteínas. Y una falla renal crónica, por supuesto, que va a disminuir la presión oncótica por la pérdida masiva de proteínas. Entonces, trasudados son esos tres órganos grandes, falla de esos tres órganos, y un exudado es absolutamente todo lo demás. Una infección, tuberculosis, hiperkilomicronemia, pacientes con cáncer, exudado es todo lo demás. Así que el líquido que vaya a estar aquí acumulado en caso de ser un cáncer sería un exudado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con calma la próxima vez que nos veamos en neumología. Función pericárdica, entonces ya lo dijimos, ¿verdad? Ruidos cardíacos hipofonéticos, paciente va a tener disnea, ¿sí? Paciente va a tener disnea, elevación de la presión yugular, se ve rápida, se desarrolla rápidamente, ¿verdad? Por causas traumáticas o perdón, traumas torácicos, perdón, pacientes con un gasto cardíaco disminuido, ya lo dijimos, tiene la precarga baja, la precarga lo que hace es eh, aumentar el volumen diastólico final, ¿verdad? Lo que predispone a tener un buen volumen sistólico. Así que por tener un volumen sistólico disminuido, el paciente va a tener una falla, va a tener un bajo gasto cardíaco. Pulso paradójico. De nuevo, estos son signos. Aquí estamos evaluando signos. Ya hablamos los síntomas. Los síntomas eran, de nuevo, el paciente con disnea, paciente de disnea, ya hablamos que el paciente va a tener signo de ingurgitación yugular, va a tener aparte de eso ruidos cardíacos distantes y va a tener hipotensión arterial. Aparte de eso podemos observar alternancia eléctrica, ¿sí? Alternancia eléctrica solamente lo van a ver de esta manera, ¿verdad? Las R's, ¿sí? Hay R's que se bambolean. ¿Qué significa eso de bamboleo? Por supuesto, tenemos un corazón que está nadando dentro de una bolsa llena de líquido. Entonces el corazón se mueve como si fuera un Sinswan, ¿verdad? Dentro de esa bolsa llena de líquido. Entonces se acerca, ¿verdad? Se acerca y se aleja del electrocardiograma. Eso es lo que se llama alternancia eléctrica. Bien. Tratamiento, diagnóstico, por supuesto, perdón, ecocardiografía transtorácica, ya hablamos de eso, aquí tenemos una perfusión pleural masiva y, por supuesto, no dar líquidos en este paciente, no es seguro dar líquidos en este paciente ya que aumentaría, ¿verdad?, el volumen, el retorno venoso, tenemos que hacer una pericardiocentesis en este paciente.
¿Cuáles son las causas más frecuentes de pericarditis? Hablamos hace un rato de cáncer, puede ser pericarditis purulentas, gran derrame pericárdico idiopático, causas iatrogénicas como lesión, ¿sí? Causas iatrogénicas como lesión en cirugías valvulares, disecciones aórticas, pericarditis tuberculosa, lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Tuberculosis, infección, cáncer, todas estas son causas, sí, todas estas son causas de exudado. Preguntas. Bien. Focos de ocultación en valvulopatías. Segundo espacio intercostal, reborde costal derecho, foco aórtico, ¿sí? Segundo espacio intercostal, reborde costal izquierdo, foco pulmonar. Quinto espacio intercostal, tenemos el foco tricuspillo, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, tenemos el foco mitral, ¿sí? Entonces, importante eso, recuerden que cuando ustedes colocan un electrocardiograma, estamos hablando directamente cuarto espacio intercostal, mismo reborde costal derecho, para B1, B2, B2, cuarto espacio intercostal, reborde costal izquierdo, B4 va a estar en la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal. V3 va a estar en cualquier espacio entre V2, V4, V5, línea anterior axilar. V6, línea media axilar. Entonces es importante la colocación, ¿verdad?, de los electrodos y los focos de ocultación. Hablar de valvulopatías es bastante sencillo. Voy a primero buscar un corazón, ¿sí? Vamos a buscar un corazón primero para poder explicarlo y posteriormente pasamos a leer lo que dice la literatura, ¿sí? Necesito primero un corazón que esté en paraesternal largo para que puedan verlo. A ver, vamos a dibujar un corazón en paraesternal largo. Vamos a abrir una pantalla nueva. Sí, vamos a dibujarlo aquí. Esto es bastante sencillo. Ustedes dibujan un corazón para externar largo. Para externar largo es lo siguiente. Corazón, ¿sí? Ya está. Tienen la aurícula. Esta es la aurícula izquierda con su válvula mitral. Y aquí está el tracto de salida de la aorta. Para externar largo, ¿sí? Bien, si le ponemos nombre, aurícula izquierda, este es ventrículo izquierdo y esta es la aorta, ¿sí? Si esta es la aorta, entonces esta es la válvula aórtica y esta es la válvula mitral. Vamos a hablar primero de los soplos sistólicos, ¿sí? Sístole. La pregunta es, ¿qué significa sístole? Sístole significa eyección ventricular. Sencillo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen sístole, ¿qué válvula se abre? Se abre la válvula aórtica, debe estar cerrada la válvula mitral. En ese caso, tienen que conocer que existen, ¿verdad? Existen dos patologías cuando hablamos de valvulopatías. La primera es una estenosis y la segunda es una regurgitación o una insuficiencia, ¿sí? Insuficiencia. Entonces, bien, ¿qué significa eso? Puedes tener cualquiera de las dos condiciones en sístole o en diástole, porque recuerden que son dos momentos, eyección ventricular y eyección de la aurícula significa diástole. Bien, estenosis, la palabra estenosis significa que hay una dificultad para abrir la válvula, ¿sí? Ya sea porque está calcificada o otras razones. Insuficiencia significa que hay una dificultad, no hay un problema para cerrar la válvula apropiadamente. Bien, entonces si agarramos sístole, bien, recuerden, sístole quiere decir contracción del ventrículo, ¿verdad? Contracción del ventrículo para garantizar el gasto cardíaco, ¿verdad? Para producir eyección sistólica. ¿Qué válvula debería abrirse? La válvula que se debería abrir es la válvula aórtica, ¿cierto? Pero en este caso vas a tener una estenosis de la válvula mitral. Entonces, estenosis, vamos a hablar en sístole, hay una estenosis de la aorta, ¿sí? Válvula aórtica. En el caso, ¿verdad? Este sístole va a haber una insuficiencia de la válvula mitral. Eso es lo que significa valvulopatías. Y sencillo. Bien, si nosotros hacemos sístole, vamos a hacer el ejemplo. Ustedes contraen el ventrículo, ¿sí? Van a contraer el ventrículo. Hacen compresión, permiso. Aquí está. Vamos a hacer el ejemplo. Hacen contracción ventricular, ¿sí? Se contrae el corazón, la sangre debe seguir este camino, ¿cierto? Pero la válvula de ustedes está estenosada, ¿sí? Está estenosada. ¿Qué significa? Que el corazón va a aumentar, ¿verdad? Recuerden el término de poscarga. Poscarga quiere decir toda la fuerza que debe vencer el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Toda la fuerza que debe vencer el ventrículo izquierdo para producir eyección sistólica, por ende va a producir a largo plazo una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué hipertrofia del ventrículo izquierdo? Porque el corazón se está forzando de más. ¿Para qué? Para enviar la sangre por este pequeño, ¿verdad?, espacio que está aquí. Es una estenosis aórtica. La válvula no se abre completamente bien. ¿Cuáles son las causas?
Las causas de estenosis aórtica, sencillo. La más común es una calcificación, ¿sí? Calcificaciones de la válvula aórtica. Esto es por edad, ¿sí? Por edad. Los pacientes mayores de 60 años tienden a hacer calcificaciones, ¿sí? Bien, eso es lo que sucede en el mundo de Guyton, ¿verdad? En el mundo de Guyton, que se debe abrir la válvula aórtica y la sangre se va. Listo. Patológicamente hablando, hay una estenosis de la válvula aórtica, por supuesto, por calcificaciones. Esto en el ecocardiograma se ve como un soplo creciendo, decreciendo, ¿sí? Creciendo, eventualmente aumenta la intensidad, ¿verdad? Por mayor volumen y eventualmente disminuye. Soplo creciendo, decreciendo, medio sistólico porque sucede en la mitad de la sístole, ¿sí? Insuficiencia mitral, bueno, sencillo, la insuficiencia mitral, acuérdense que la sangre sigue este trayecto, ¿verdad? Sigue el trayecto hacia arriba y a la derecha. Bien, la sangre no se va a mover solamente en esta dirección, se va a mover también hacia este espacio, arriba y a la derecha. Entonces, al tener una válvula insuficiente, ¿sí? Tienes una válvula insuficiente. ¿Qué significa insuficiencia? Que no se cierra bien. Entonces tienes una válvula que se ve más o menos así, ¿sí? Por ende, vas a aumentar, ¿sí? Vas a aumentar el retorno de la sangre ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Y eventualmente la aurícula izquierda va a mantener más volumen del que está acostumbrado a tener, lo que va a terminar haciendo una distensión, ¿verdad? De la válvula, perdón, de la aurícula izquierda. Sí. Bien, entonces, por supuesto, insuficiencia mitral, la válvula no se cierra bien, aumentas el volumen, ¿verdad? Que puede albergar la válvula izquierda o vas a terminar causándole una dilatación auricular. Recuerden otra cosa, dilatación auricular es lo mismo que falla cardíaca. Dilatación auricular es lo mismo que falla cardíaca. Eventualmente esto se va a transformar en una falla cardíaca. Y dilatación auricular, en otras palabras, también es fibrilación auricular. La principal causa de una fibrilación auricular es una aurícula dilatada, ¿sí? Pero bien, estos son los dos primeros, los principales valvulopatías sistólicas. Hay una más que la voy a separar de esta manera. Hay una más que es por una comunicación interventricular. Vamos a dibujarla, ¿sí? Vamos a dibujarla. Ustedes tienen una comunicación interventricular, ¿sí? Vamos a decir que aquí, ¿verdad? Aquí está el septum y se ve así. Las comunicaciones interventriculares deben cerrarse, ¿verdad? Deben cerrarse en una edad temprana. El paciente no debe llegar a la edad preescolar con valvulopatía, con comunicaciones interventriculares o interauriculares. Digamos que esta pequeña comunicación nunca se cerró. De este lado está, por supuesto, este es el ventrículo derecho, ¿sí? Ventrículo derecho. Ustedes lo que tienen que pensar aquí es lo siguiente: ¿quién tiene mayor fuerza? ¿Quién tiene mayor presión? En este momento, mayor presión tiene el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay músculo cardíaco, ¿verdad? Que es capaz de producir sístole. Así que en los primeros años de la vida de este paciente pediátrico, va a haber un movimiento, va a haber un shunt cardíaco, ¿verdad? De derecha a izquierda. La sangre oxigenada va a moverse, ¿verdad? Al ventrículo derecho, ¿sí? La sangre oxigenada se mueve hacia el ventrículo derecho. Este paciente preescolar, cuando llega a los 20 años de edad, va a suceder lo siguiente. El ventrículo derecho habrá albergado una mayor cantidad de volumen que eventualmente va a superar, ¿sí? Va a superar la masa miocárdica y, uno, masa miocárdica y dos, va a superar también la cavidad, ¿sí? El volumen, la cantidad de volumen que va a poder albergar aquí, convirtiendo esto en un Eisenmenger, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, Eisenmenger. Eisenmenger. ¿Qué significa eso? Por supuesto, el ventrículo derecho, al haber recibido tanto aporte, ¿verdad?, de sangre por este shunt patológico de comunicación interventricular, eventualmente se va a hipertrofiar el ventrículo derecho, que va a terminar, ¿verdad?, va a terminar venciendo la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y haciendo un shunt patológico, ¿verdad?, de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda. Y esto es patológico porque recuerden que la sangre que está en el ventrículo derecho es desoxigenada. Así que cuando la sangre del ventrículo derecho es desoxigenada y llega al ventrículo izquierdo, va a ser bombeada al resto del cuerpo. Una causa de hipoxemia y disnea en pacientes adultos, ¿sí? Entonces, esos son los soplos sistólicos, soplos sistólicos. Vamos con los diastólicos. Vamos en un momento con los diastólicos. Entonces, sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Paciente con soplo diastólico, primero entender qué significa diástole. Vamos a dibujar un corazón en paraesternal largo de nuevo. Aquí está la aurícula, ¿sí? La aurícula, válvula mitral, y aquí está tracto de salida de la aorta, válvula aórtica, ¿sí? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, tracto de salida de la aorta. Vamos con los soplos de la diástole, ¿sí? Soplos de diástole, diástole, bien. Entonces, de nuevo, estenosis significa que se cierra mal
insuficiencia, perdón, estenosis significa que no se abre bien, insuficiencia significa que se cierra mal. ¿Qué significa diástole? Diástole tiene varios sinónimos. Relajación isovolumétrica, podemos hablar de contracción auricular, podemos hablar de llenado ventricular, ¿sí? Podemos hablar de sístole auricular, ¿sí? Varios sinónimos para hablar de diástole. Entonces, de nuevo, si diástole significa llenado ventricular, la válvula que debería abrirse, ¿sí? Que debería abrirse para llenar el ventrículo es la mitral. En este caso cambia, ¿sí? Entonces, estenosis vas a tener lo contrario, una estenosis mitral, ¿sí? Estenosis mitral. Y por supuesto, en este caso, la válvula que debe permanecer cerrada durante la diástole es la válvula aórtica, pero por supuesto va a estar abierta, ¿verdad? Por una insuficiencia aórtica. Ya vamos para allá. Entonces, qué puede causar tanto una insuficiencia mitral como una estenosis mitral? Usualmente siempre va a ser una enfermedad reumática. La enfermedad reumática tiene predilección para lesionar las válvulas, ¿verdad?, de la mitral. Bien, en este caso, mitral, ¿verdad? Tienes una estenosis mitral. Por supuesto, la presión de la aurícula izquierda va a estar aumentada, ¿sí? Va a estar aumentada, ¿por qué? Porque se cumple el concepto, ¿verdad?, de poscarga. Poscarga es la fuerza que se debe vencer en una cavidad, ¿verdad?, para bombear sangre. En este caso, como vas a tener una estenosis de la mitral, ¿sí? Estenosis de la mitral, vas a tener lo siguiente, una aurícula que está normal en primera instancia, con una válvula que está semiabierta, ¿sí? Semiabierta, está estenótica, por ende vas a tener que aumentar la presión de la aurícula izquierda, dilatando eventualmente la aurícula izquierda. Esto otra vez se va a transformar a largo plazo en una falla cardíaca y se va a transformar en una fibrilación auricular. Bien, entonces el soplo de estenosis mitral tiene lo que se llama un chasquido de eyección, ¿sí? Chasquido de eyección y es un soplo holosistólico, es un soplo holodiastólico, perdón, holodiastólico. Vamos a agregar aquí a la compañera. Soplo holodiastólico, ¿sí? En el caso de insuficiencia, en el caso de insuficiencia aórtica, ese es el soplo que tiene mayor riesgo de mortalidad. Y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué es el que tiene mayor riesgo de causar la muerte en el paciente? Sencillo, vamos a escribirlo aquí. Entonces, estenosis mitral, y acá vamos a poner insuficiencia aórtica. Y vamos a dibujar de nuevo el corazón en paraesternal largo. Paraesternal largo, de nuevo es el corazón en la cara libre del ventrículo izquierdo. Aquí está, tienen su aurícula, válvula mitral y tienen acá tracto de salida de la aorta con su válvula aórtica. Recuerden que durante la diástole, el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Va a estar recibiendo la afluencia de sangre de la aurícula izquierda. En este caso, debe abrirse la válvula mitral para poder llenar el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica debe estar cerrada. Como tienes este compromiso, vas a tener un paciente con insuficiencia aórtica, lo que significa que tu válvula aórtica va a estar abierta. Y eso es un problema. Tener una válvula aórtica es un problema, porque recuerden que de la base o de la raíz de la aorta salen dos vasos sanguíneos importantes, arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha, ¿sí? Arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. ¿Qué significa? Un paciente que tenga insuficiencia de la válvula aórtica tendrá un soplo que se llama soplo decreciendo, ¿sí? Decreciendo. Decreciendo. Decreciendo porque, claro, va a haber la sangre, el retorno de la sangre después de la sístole va a regresar y va a caer como lluvia, ¿verdad? Que se va a ocultar en el foco mitral, donde se oculta con mayor claridad y es un soplo decreciendo. Y por supuesto, aumenta el riesgo de tener isquemia miocárdica, ¿sí? Al tener la válvula aórtica abierta. Ese es un resumen de las valvulopatías. Lo que está en los textos es todo lo que hemos revisado. Lo hice de esta manera para que tuvieran una versión un poco más esquemática, ¿sí? Más esquemática y pudieran ver la explicación con un dibujo. Vamos a ir avanzando por acá. Estenosis mitral de nuevo. El soplo de estenosis mitral es un soplo diastólico, como vimos hace un rato, sucede en la diástole, tiene un chasquido de eyección, tratamiento de valvuloplastía, perdón, soplo sistólico, como vimos hace un rato, que tiene un chasquido de eyección, causas secundarias, importante, eh,
Pacientes van a tener daño en el músculo papilar, va a causar cardiomiopatía, pues se va a dilatar el ventrículo, como hablamos hace un rato. Recuerden que siempre que se dilata una válvula, se dilata la mitral, se dilata la aurícula izquierda, se va a terminar dilatando el ventrículo izquierdo, ¿sí? Usualmente es causado por enfermedad reumática. Ahí que está, enfermedad reumática es una de las principales causas, endocarditis también. Causas congénitas, ¿verdad? Pacientes que tengan síndrome de Down o defecto defecto de la misma válvula mitral, en fin. Soplo tricuspidio, de nuevo, todo lo que suceda del lado izquierdo va a suceder del lado derecho también. En el caso de insuficiencia tricuspidia es exactamente lo mismo. Endocarditis es una de las causas más comunes. Anomalía de Epstein también, el paciente sigue teniendo su soplo holosistólico. Profilaxis de endocarditis. La profilaxis se hace utilizando penicilina, ¿sí? Pacientes que son de tercer mundo, países tercermundistas son los que tienen más riesgo de tener infecciones por eh, enfermedad reumática. Preguntas. El caso de hiperlipidemia es el aumento, ¿verdad?, de la síntesis de los ácidos grasos. En este caso, tienen que recordar que existen cuatro lípidos importantes. Estamos hablando de colesterol, ¿sí? Colesterol total. Vamos a hablar de HDL, vamos a hablar de LDL, y vamos a hablar también de pacientes con triglicéridos elevados. Todos los pacientes con colesterol elevado, sobre todo si es LDL, van a llevar estatinas de alta intensidad, ¿sí? Recuerden que la función de la estatina es disminuir la HMG-CoA reductasa, ¿sí? HMG-CoA reductasa que lo que hace es sintetizar de manera endógena el colesterol, así que disminuimos esa enzima. ¿Qué otras indicaciones van a utilizar estatinas de alta intensidad? Pacientes que tengan enfermedad de la arteria coronaria, que hayan tenido un SB previo, ¿verdad? O pacientes que tengan enfermedad de la arteria periférica. Cualquiera de los tres pacientes tiene alta intensidad. Pacientes con LDL elevado también utiliza estatina de alta intensidad. Diabetes, por supuesto. Recuerden que pacientes que tengan hipertensión arterial de la mano de diabetes, lo que va a hacer es lesionar aún más la aorta, la rama izquierda de las arterias coronarias. Pacientes con infarto agudo de miocardio y del tronco, ¿verdad?, de la arteria coronaria izquierda, son pacientes que usualmente vienen con diagnóstico de diabetes previo. Y un riesgo calculado mayor de 7,5, ¿verdad?, de riesgo cardiovascular en los 10 años, también utiliza estatinas de alta intensidad. Signos de hiperlipidemia, santomas principalmente, santomas de Laden, ¿verdad? Estas son acumulaciones de grasa en articulaciones, se observa en rodillas, codos, se puede observar también en los párpados, ¿sí? Arco corneal. Recuerden que pacientes con hipercolesterolemia familiar, cuando ustedes le hacen la centrifugación de la sangre, ¿verdad?, se torna de color blanco lechoso. Ese es por el alto contenido de LDL. También se puede evidenciar un arco corneal se le llama, que son depósitos de grasa a nivel de alrededor del iris, perdón, alrededor del iris se observa ahí arco corneal. Estatinas, de nuevo, reduce o inhibe la HMG-CoA reductasa. Recuerden que esa enzima lo que hace es sintetizar colesterol de manera endógena en el hígado. Si la inhibimos, ¿verdad?, disminuye la concentración de colesterol, sobre todo la de LDL. Estatinas como fármacos, ¿verdad?, les pueden producir diferentes efectos adversos, entre esos mialgias. El paciente se va a quedar de dolor, debilidad, ¿sí? Va a aumentar la CK. Recuerden que la CK es creatinina quinasa, un producto del catabolismo muscular, y puede causar en algunos casos, ¿verdad?, contados, la rhabdomiólisis. Abdomiólisis, por supuesto, destrucción del músculo, no necesariamente músculo cardíaco, puede ser un músculo esquelético que podría terminar en una falla renal. Eh, Pacientes con falla renal por rhabdomiólisis, otro ejemplo. Por supuesto, pacientes que convulsionan y pacientes que tienen lesiones por himenópteros, ¿sí? Himenópteros, recuerden que son las abejas asesinas, las abejas africanas, perdón, ¿sí? Realmente un paciente no se muere por el veneno de la abeja, se muere por la cantidad de abejas, ¿verdad? Sobre todo si son más de 100 que pican a estas personas. Produce un catabolismo muscular importante. Vamos a suspender aquí, nos quedan 2 minutos. Regresamos en un momento. Regresamos a las 7 en punto. Regresamos para continuar con la última parte de cardiología. 7 en punto. Nos vemos ahora.